Amados, bienvenidos una vez más a este servicio online. Gracias por prestarnos allí su pantalla y su atención para recibir este mensaje que tiene el Señor de parte del Espíritu Santo para todos aquellos que están dispuestos a escuchar, a disponer su corazón y hacer lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Siéntase usted honrado en recibir esta palabra, porque estoy seguro que hoy va a recibir un mensaje que le va a cambiar su vida en cuanto a todo lo que usted hace, cómo lo miran los demás y lo que usted representa también para los demás. Aún aquellos que están muy cerca, muy íntimos, ligados a usted, hasta ellos también le va a llegar esto, porque estoy seguro que usted va a compartir este mensaje. Hágale saber al resto de los que componen su familia que llegó la hora, llegó el momento de estar recibiendo esta palabra, de estar recibiendo mensaje de Dios, mensaje del Espíritu Santo, que los va a edificar a todos. Le ruego a sí mismo que así como usted ha tenido a bien conectarse allí y estar pendiente de recibir este mensaje, compártalo y hágale saber también a aquellos que usted cree que necesitan este mensaje, que pueden también ellos ser partícipes de esto. ¿Cómo? Suscríbase a nuestro canal. Si usted no se ha suscrito, suscríbase a nuestro canal, así igual con quien comparta este mensaje, que se suscriba también al canal y seguro le será de mucha bendición. Le será de gran ayuda para lo que es el desarrollo de nuestra vida en todas las cosas que nosotros hacemos. Así estoy agradecido de usted por esa atención que nos presta, por ayudarnos a compartir el mensaje, por ayudarnos a llevarlo aún más lejos y a mayor cantidad de almas, la cual es el propósito por el cual nosotros hoy estamos aquí y de acuerdo a lo que nos ha encomendado el Señor para que su reino sea establecido sobre la tierra. Le recuerdo a la iglesia y a todos los que nos escuchan que estamos llevando a cabo estos servicios, así como el servicio que realizamos presencial los días domingos a las 10 de la mañana, lo cual yo le espero a usted acá, a vivir acá, a gozarnos, a compartir, a recibir de cerca lo que es esa unción del Espíritu Santo. Así igualmente le digo, no venga solo, venga también acompañado con alguien más. A los que están fuera, los que lamentablemente solo lo pueden recibir por esta vía online, hasta ellos también llega esa gran bendición. Y le aseguro que también si comparten con los demás, si reúnen a otro equipo, a los amigos, para escuchar este mensaje, también le va a ser de bendición. Porque cuando compartimos con los que tenemos cerca, somos edificados en una misma idea, en un mismo propósito, en un mismo sentir y en un mismo espíritu. Los que no participan con nosotros en actividades, yo le pido incorpórese a un redil y de seguro usted va a saber allí todo lo que puede hacer acá en la iglesia. La iglesia tiene amplitud y tiene varios ministerios, varias áreas donde servir y donde estar. Y sobre todo ser enseñados para que nosotros podamos llevar también esa palabra a los que viven o los que están a nuestro alrededor. Así que allí dictamos nosotros los discipulados, allí nosotros hacemos esas reuniones de enseñanza, podemos discutir, podemos hablar acerca de las observaciones que tengamos con respecto al mensaje que estamos recibiendo y edificarnos aún un poco más. Allí podemos orar. Y si usted tiene esa necesidad de oración, déjenoslo saber para que nosotros podamos orar también por usted y responda el Señor también a la petición que usted le está haciendo. Usted tenga la certeza de que así será, en el nombre poderoso de Jesús. Así igualmente, mis amados, les quiero invitar a este próximo sábado 20, en el cual nosotros vamos a estar dictando un taller, el taller para el líder resiliente, el líder que es capaz de superar las adversidades y poder levantarse. Así que si usted tiene a bien participar con nosotros, venga acá a la iglesia donde vamos a estar llevando a cabo este taller y que le va a servir de mucho, sobre todo en estos momentos, estos tiempos que se han declarado por momentos de pandemia, tiempos de pandemia, en los cuales necesitamos nosotros conocer, tener la fortaleza para salir adelante en todas las cosas que se nos están presentando y saber que si esto está allí, esa adversidad está ahí, ese obstáculo está ahí, es porque tiene que ser vencido. De igual manera, les participo y les hago saber, el sábado 28 nosotros estaremos inaugurando nuestra iglesia, con todo lo que hasta ahora hemos hecho y tenemos, el nuevo salón, con todas aquellas cosas que nos hagan falta, para que todos estemos más cómodos. Desde allí estaremos transmitiendo inclusive todo el momento, aquel evento, de poner y consagrar ese templo para el Señor. En el nombre de Jesús,
le espero a usted aquí y una vez más le ratifico, no venga solo, invite a alguien más también para gozarnos aquí juntos. Hay fiesta también acá con nosotros y habrá fiesta también en los cielos. Preparémonos pues entonces para poner esto en las manos del Señor y que sea el Espíritu Santo guiándonos en todo lo que hoy vamos a recibir, en el nombre de Jesús. Padre, yo te bendigo en esta hora y te doy gracias porque a ti te ha placido que tu iglesia conozca tu voluntad, para que la ponga por obra, para que la ponga, Señor, al servicio de todos los demás, sabiendo que el único propósito que nosotros tenemos para estar aquí sobre esta tierra mayormente es el hacer tu voluntad. Y es nuestro deseo, nuestro corazón. Pero sabemos que no lo podemos hacer solo, así que te rogamos en esta hora que derrames de tu espíritu y de tu unción para que nosotros podamos hallar la fuerza, la fortaleza, la sabiduría, la inteligencia, Señor, la visión y la luz necesaria para nosotros llevar a cabo tu propósito, tu voluntad sobre esta tierra. No queremos, Señor, y ahora sabemos que no es el nuestro, sino que es el tuyo el que se tiene que establecer. Así te ruego igualmente que todos los que emprendan no le falte absolutamente nada, que no le falte el pan, Señor, desde los más pequeños hasta los más ancianos, que todo el que tenga necesidad pueda ser suplido por ti de acuerdo a tus riquezas en gloria, que tú te muestres a ellos, que tú te dejas conocer, que ellos sepan que pueden asirse de tu brazo y que allí, Señor, nada les va a faltar, pero darle también esa sabiduría necesaria y el entendimiento para poder saber que no vamos a ti tan solo para que no nos falte nada en nuestra carne, sino por el contrario, Señor, estando en la certeza de que estamos en el Espíritu, somos amados por ti y como consecuencia de ser amados, nada nos va a faltar. Así que cumpliremos todo lo que tú nos ordenes. Te rogamos que nos ayudes y nos enseñes a perdonarnos, Señor, porque cada día cuando estamos a diario estamos pecando y pecamos contra el hermano. No queremos estar en esto, Señor. Yo sé que es casi imposible mientras la ley permanezca y mientras nosotros estemos en este cuerpo, en esta carne, que se resiste y se hace rebelde a tu santa presencia y a tu mandato. Así pues yo te ruego que sabiendo que la única forma de superar esto es por medio del Espíritu, que sea pues el Espíritu tomando el control en nosotros, para así nosotros no ir contra ningún hermano o hacer algo que dañe a alguien. Y si alguien atenta contra nosotros, nos des también ese amor suficiente en nuestro corazón para nosotros saberlos perdonar. Porque tú eres el único que puedes hacer tal cosa. Padre, ayúdanos. Los que están enfermos, hasta ellos llegue la sanidad. El que tiene necesidad, prospéralo en sobreabundancia, no tan solo porque yo te lo pida, sino porque tú, hurgando y conociendo el corazón, te deja conocer a ellos también y ellos puedan levantarse, Señor. Que esté caído, dale fuerza, afirma su rodilla y que extienda sus manos para recibir lo grande que viene de ti. Tuyo es el poder y el reino, Señor, y la gloria por los siglos de los siglos, por lo cual yo te ofrezco hoy, no solo mi vida, sino la adoración, Señor. La alabanza te la entrego. La adoración recíbela por medio de mi Señor Jesucristo, que en su nombre te doy gloria, Señor, por siempre y para siempre. En el nombre de Jesús, amén. Allí mismo donde está, levante su mano y repita conmigo: el cielo y la tierra tengo por testigo que mi Señor ha puesto delante de mí la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Yo escojo hoy la vida para vivir en bendición junto a los míos, porque mi boca se ha llenado de la palabra de Dios y ella está llena de bendición en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Si yo le preguntara a usted ahora mismo, si estuviese aquí o yo estuviese allí frente a usted, y le preguntara, ¿qué es la vida? Piense un poco allí donde está y reflexione qué respuesta daría. ¿Cuál sería su respuesta para definir lo que es la vida? Lo más seguro es que nosotros comencemos a destacar nuestro fracaso, nuestros esfuerzos, nuestras victorias y todas aquellas cosas que nosotros hemos visto y que hemos ejecutado con nuestras manos y que nos han pasado buenas o malas. Y diríamos que eso es nuestra vida, llena, plagada de errores, así como plagada de victorias. Así las batallas que tuvimos como aquellos encuentros que no quisimos tener. Los errores que cometimos, los fracasos en los cuales nos envolvimos, así igualmente las victorias que nosotros obtuvimos. Todo eso pasaría a formar parte de lo que es nuestra vida. Pero no nos sentaríamos en ningún momento a definir la vida como el cumplimiento
del propósito de aquel que nos dio la vida para que estuviésemos en esta tierra. Realmente, cuando definimos nuestra vida de esa manera en los años que tenemos y todas aquellas cosas que han acontecido, fallamos y no es verdad esa definición de vida que nosotros tenemos. Cada uno daría una definición, cada uno expondría, cada uno tendría un testimonio y cada uno tendría las cosas diferentes que le han acontecido. Ninguno se parecería a otro en todo lo que van sumando. En realidad, cuando nosotros hacemos esto de esa manera, somos nosotros mismos dando una definición de algo que no es verdad, porque la vida es realmente cumplir el propósito de Dios. La respuesta o la pregunta que deberíamos hacernos, ¿cuánto hemos cumplido nosotros con lo que Dios ordenó para nuestras vidas? Porque Dios nos conoce a nosotros en base al propósito por el cual nos creó. Usted no es producto de la casualidad. Usted está acá porque Dios quiere que usted en especial llegue a realizar algo. Y Dios se sentó en un momento. Y antes de crearnos a nosotros, porque primero somos creación, Él pensó lo que nosotros teníamos que hacer. Nos ama precisamente porque nos conoce. Y nos conoce cuando nosotros estamos en el propósito en el cual Él estableció. Si nosotros estamos fuera de ese propósito, Dios nos da a nosotros por desconocidos. Así que, si entendemos esto de esta manera, tendríamos que entender también lo siguiente. No se trata de que tú conozcas a Dios. Se trata de que Dios te conozca a ti. Porque si lo llevamos al plano natural, normalmente nosotros podemos decir que conocemos a alguien porque sabemos el nombre, sabemos lo que hace y nos lo han dicho y de alguna manera lo conocimos porque las noticias lo dieron a conocer o hicimos algunas cosas que nos llevó en un momento determinado a tener a alguien que nos diera información sobre esa persona. Pero no hemos convivido nunca con él. No conocemos sus emociones, sus sentimientos, ni nada de eso. Mucho menos sabemos si Él quiere que nosotros hagamos algo con respecto a Él. Así es como decimos nosotros que conocemos a una persona, pero realmente lo conocemos cuando sabemos qué es lo que tiene que hacer. Y Dios nos llega a conocer a nosotros porque nos asignó una tarea. Y cuando nosotros estamos fuera de esa tarea o de ese propósito, Dios nos da por desconocido. Así que cuando Dios dice que nos conoce, es porque nosotros estamos cumpliendo con lo que Él nos ordenó. Estamos cumpliendo el propósito. Entonces Dios no te conoce por el nombre que te dieron a ti tus padres. Dios te conoce por el propósito que tú debes cumplir sobre esta tierra. Y espera Dios que todos nosotros lo cumplamos y los hagamos. Cuando nosotros dejamos de cumplir lo que Dios nos ordenó, lo que Dios dijo que teníamos que hacer, entonces nosotros no estamos siendo útiles al reino o no estamos siendo útiles al Dios que nos creó, al propósito por el cual nos estableció sobre la tierra. Y perdiendo nosotros la utilidad pasamos a ser unos completos desconocidos. Cuando alguien, para que entienda qué es lo que trato de decirle, cuando alguien es contratado para que haga un trabajo en específico y él no está haciendo ese trabajo, a él hay que quitarlo, a él hay que apartarlo, porque tú sabes que lo contrataste para que hicieras algo. Y si ese algo no se está haciendo, de alguna forma, esta persona lo único que está haciendo es impidiendo que tu propósito que estableciste desde un principio se cumpliera. Y cuando eso ocurre, lo más lógico que tiendes a hacer es quitar a aquella persona, apartarla y traer a uno que esté dispuesto a hacer lo que tú sabes que quieres hacer. Cuando Dios ve que alguien no está cumpliendo con lo que Él le estableció, lo desecha, lo aparta y trae a otro para que cumpla entonces eso que Dios ordenó. Porque la obra de Dios siempre va a permanecer, así como el trabajo y todas las cosas que nosotros tenemos que hacer para Dios. Alguien lo va a hacer, alguien estará dispuesto a hacer. Pero si nosotros dejamos de hacer eso, nosotros dejamos de producir en lo que Dios nos estableció, va a pasar algo. Comenzamos a ser inútiles porque pasamos o dejamos de ser útiles a la obra de Dios o a la obra de aquel que nos contrató o
al propósito inclusive que nosotros sabemos que debemos cumplir. Cuando nosotros dejamos de ser útil, ya no tenemos ningún sentido. Ya la persona no vive, la persona existe. Y estas son cosas completamente diferentes. Allí es donde radica el hecho de la diferencia entre ser útil y ser un utensilio. Cuando usted es un utensilio, usted solamente los que está haciendo, los que le rodean se acercan por interés. Pero cuando usted es útil, la gente se acerca y está allí porque le ama o produce amor. El amor es mutuo. Pero cuando es un utensilio es simple y llanamente una herramienta que cuando deja de ser utilizada, de ser útil para con los demás, va a ser desechado. Así que cuando produces amor, siempre seguirá siendo ese ser útil, esa persona útil que ayuda en algo, que aporta algo y que siempre lleva a cabo aquello que se le establecieron. La Biblia también nos pone de manifiesto estas cosas, y yo orando y pidiendo al Señor la revelación de todas las cosas que había de conocer y de enseñar, sobre todo aquella gente que se le ha dado una palabra, que han recibido la palabra y que saben que de alguna forma eso tiene que ver con lo que ellos quieren alcanzar. Y saben que eso también es lo que Dios le estableció. Pero estamos tan conformes o nos hemos vuelto de alguna manera tan nosotros mismos que queremos hacer las cosas a nuestra manera y no como Dios dijo que lo teníamos que hacer. La Biblia señala un pasaje que, siendo un tanto largo, a veces perdiendo el contexto no nos damos cuenta que esto es lo que trata el Señor. Y que cuando hablamos de ello, separando cada una de estas cosas, no vemos la conexión que tiene una con otra. En el momento en que Jesús sabe que su hora ha llegado, sabe que su propósito se tiene que cumplir, sabe que está en la semana y en los últimos días en el cual tiene que entrar a Jerusalén porque tiene que cumplirse la palabra, la profecía, y él cumplir aquella promesa, aquel propósito que Dios le dio y que él cumplió y dijo que iba a cumplir. Llega a Jerusalén y todos conocemos, en el libro de Marcos capítulo 8, todos conocemos que cuando él viene entrando montado en aquel asno, que cumpliendo con las palabras, con las profecías, con lo que estaba escrito en la antigüedad, dicho por los profetas, viene montando aquel pollino, aquel asno que no había montado nadie. En pocas palabras dijéramos que era un asno virgen, donde el primero que lo monta es justamente Jesús, porque estaba determinado para ello. Y cuando viene entrando a Jerusalén, toda la gente que estaba allí alrededor, de repente dice la Biblia que le tendían sus mantos, y dentro de todas las cosas decían ellos mismos: Hosana, Hosana al que viene en el nombre del Señor, en el nombre de Dios, en el nombre de Jehová. Decían aquellas cosas en ese momento, y así como decían ellos, no sabiendo lo que tenían que hacer, era la expresión de la emoción y no de lo que espiritualmente representaba aquello. De hecho, le piden a Jesús en un momento allí que calle a aquella gente, y en la respuesta que le da a quien le ordenó que le callaran a esa gente, le dice que si bien es cierto que esta gente hoy está clamando y él le mandara callar, Dios mismo haría que hasta las piedras hablaran. En pocas palabras, Jesús está diciendo que lo que está pasando no lo puede detener nadie, ni él mismo que ordenara que se callaran la boca lo podría hacer, porque Dios es el que está estableciendo el momento. Cuando pasa Jesús, entonces aquella gente toda emocionada, quizás esperando el rey que había de venir, le cambiaría pronto la emoción. El hosana pronto lo cambiarían por el crucifícale, porque en esa misma semana darían cuenta de Jesús, y él sabía que eso iba a pasar.
Entonces toda aquella gente que se había aglomerado allí para darle ese Hosana, Hosana al que viene en el nombre de Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jehová, perdón. Esa misma gente sería la que luego aclamaría y pediría a los fariseos, a los principales sacerdotes y en especial a Pilato: crucifícale, crucifícale. Cambiarían pronto eso. Jesús está al tanto de eso. Y dice mi Biblia que Jesús llega y está observando, entra justamente donde está el templo y está observando justamente lo que ocurre. Se da cuenta de todo lo que está pasando y puede ver lo que allí está ocurriendo. Cuando Jesús se va de allí, que ya es un tanto tardío, va a ocurrir algo. Se va de allí, él observó, y en cuando él va caminando en la tarde, en la noche ya, tarde noche, dice mi Biblia que le dio hambre. Y cuando ve una higuera que está allí, dice mi Biblia que él se dirigió a buscar allí higos. Es lo que presume todo el mundo. Es lo que nosotros creemos que va a hacer Jesús. Pero Jesús acaba de ver algo que de alguna forma tiene que ejemplificárselo a sus discípulos y a los que le siguen. Él va entonces a la higuera y no encuentra higo. Y al no encontrar higo, él inmediatamente sale de allí, da la espalda y dice estas palabras. En el libro de Marcos, Marcos 8, a partir del versículo 12, está la escritura que narra todo este pasaje. Y dice y pronuncia mi Señor estas palabras: nunca jamás vuelva a comer nadie fruto de ti. Ningún hombre vuelva a comer nunca más fruto de ti. Y él se fue, ellos siguieron. Dice mi Biblia que los discípulos oyeron lo que dijo Jesús. Y normalmente siempre decimos, el título de ese pasaje dice que es Jesús maldice a la higuera. El día siguiente, cuando viene, se dan cuenta los discípulos de Jesús que la higuera se secó. Y Pedro va corriendo a Jesús y le dice a Jesús: Maestro, la higuera que maldijiste se ha secado completamente. Y la respuesta de Jesús para él es: tened fe en Dios. Tened fe en Dios. El día anterior, Jesús, cuando estuvo en el templo, le había caído a palo a todos los que vendían en el templo las palomas, las ovejas, todas aquellas cosas que tenían enfrente del templo. Esto es, si alguno ha ido a veces a alguna iglesia católica, aquellas que sobre todo son renombradas, y de repente antes de usted llegar o entrar a ese templo, hay cualquier cantidad de gente vendiendo cosas. Venden esfinges, venden comida, venden de todo. Me imagino yo que eso se parecía a ese lugar. Y viendo Jesús eso, le desagradó tal las cosas que entra allí y dice: la casa de mi Padre será llamada casa de oración, dijo. ¿No habéis leído cómo está escrito? Dice: la casa de mi Padre será llamada casa de oración, mas vosotros la habéis convertido en guarida de ladrones, en cueva de ladrones. Y dice que los fariseos oyeron eso. Y lo hizo Jesús precisamente para que ellos también oyeran eso. Así que Jesús entonces se tomó el atrevimiento de ir a la higuera a buscar higo cuando no era tiempo de higo. Porque mi Biblia dice que él fue a buscar los higos y no era tiempo
de higos. Si tú no entiendes esto con el Espíritu, no vas a poder saber por qué Jesús estaba dando este mensaje. ¿Por qué Jesús estaba haciendo lo que hizo? Estaba de alguna manera diciendo que lo que le habían mandado a hacer a los fariseos que le oyeron decir que ellos habían convertido el templo del Señor en guarida de ladrones, en cueva de ladrones, que no estaban haciendo aquello para lo cual lo habían establecido. Por lo cual ellos se secarían, ellos serían destruidos. Judas no el Iscariote, sino el otro Judas, como dice en la Biblia. No el Iscariote, sino el otro Judas. Judas, que es el hermano de Jacobo. Judas, en su única epístola de un solo capítulo, en el versículo 12, él llama a esta gente que no produce nada, a esta gente que teniendo un propósito no lo desempeña, no produce. Él dice que estas son manchas en el amor agape, en vuestro agape, dice, en el amor que tenemos a Dios. Y ellos son manchas en esto. Ellos son los que impúdicamente, dice allí, comen con vosotros y se apacientan a sí mismos. Estos son, dice él, nubes sin agua, frutos, árboles otoñales. Esto es lo que da fruto, de lo que da título al tema de hoy. Árboles otoñales, sin fruto, muertos 2 veces, le dice allí Judas. Lea su Biblia. Y esto me llamó a mí la atención, porque un árbol otoñal, cuando llega el árbol frutal, sobre todo en los países donde ven las 4 estaciones, cuando llega el otoño, el árbol, a causa de que ya no tiene el sol de la forma latente allí que le impacte, tiende a perder la coloración de sus hojas. Y tiende, por supuesto, como que una preparación para secarse, para que ya no dé más fruto, solo que está cumpliendo el ciclo y luego volverá nuevamente a retoñar. Pero cuando suelen verse esos árboles se ponen como que hermosos por fuera, como que tienen mucha hoja, como que, o sea, si usted ve un árbol otoñal, usted ve cuánta cantidad de hoja tienen, pero no tienen fruto. Por eso Judas los llama árboles otoñales, porque ellos son toda una hermosura por fuera, pero por dentro, cuando buscas dentro de las hojas, no hay fruto. Y eso fue lo que pasó cuando Jesús hizo tal cosa. Porque él fue a la higuera que tenía muchas hojas. Mas él dice, de la higuera aprender. Cuando ya las hojas están verdes y tienen sus hojas tiernas y vienen los brotes, entonces sabéis que viene el verano. Pero estos eran árboles otoñales que simple y llanamente tenían solo hojas. Cuando Jesús fue a buscar en esa higuera los higos, y dice allí que no había tiempo de higos, nosotros de repente entendemos y decimos, oye, pero ¿cómo va a buscar Jesús allí higos si no era tiempo de higos? Pues resulta que la higuera, antes, cuando ella tiene esa cantidad de hojas, produce unas protuberancias que parecen frutos, que son comestibles. Y son los primeros frutos que ellos dan. Y tienen que estar, cuando tiene esa cantidad de hojas, tienen que estar esos frutos que la gente puede comer. Después de ello es que vienen los higos, vienen los frutos. Y quizás Jesús fue a buscar eso y no encontró ni una cosa ni la otra. Por lo cual, habiéndoles dado esta palabra a la higuera se secó. Dijo que nadie nunca más comería fruto de ella. Aquella estaba con muchas hojas, muy bonita por fuera, pero no tenía ni un solo fruto. Ahora, nosotros inmediatamente cuando leemos esto, entendemos que la maldición que dio Jesús fue para que se secara. Jesús no dijo eso. Jesús dijo a la higuera que nadie más comiera de ella nunca más. Lo que ocurre, señores, es que cuando tú dejas de ser útil
o pierdes la utilidad, te secas. El que la higuera se secara no es la maldición, es la consecuencia de la maldición. Entonces, cuando una persona tiene o pierde esa utilidad para con Dios y para con los demás, entonces esa persona no tiene razón de ser. Esa persona no vive, esa persona existe. Y si existe, lo único que hace es inutilizar la tierra. Cuando una persona no tiene utilidad, cuando una persona ha perdido esa capacidad de ser útil para alguien, lo único que hace es entorpecer, inutilizar todo lo que está. Porque cuando alguien está en esa condición, difícilmente la gente que está alrededor puede recibir algún beneficio. Y si nosotros perdemos entonces la utilidad en el reino de los cielos y ya no le somos útiles al Señor, nos vamos a secar, nos va a desechar. Porque no estamos haciendo las cosas como debe ser. Por eso, a veces cuando nosotros decimos que nuestra vida son todos esos esfuerzos, esos sacrificios y todas esas cosas que hemos hecho y ellas no se corresponden con el propósito que hizo Dios, nosotros lo que hemos hecho es perder el tiempo. Porque no fuimos útiles. Solo en el propósito de Dios lo que nos ocurre da resultado para ayudar a alguien más. Aún en lo malo que nos puede pasar, eso le va a servir a alguien más. Y eso es lo que nosotros de repente no entendemos. Estando en el propósito de Dios, todo lo que nos acontece a nosotros ayuda a alguien más y por supuesto a la edificación de nuestra vida de forma correcta como lo quiere el Señor. De lo contrario, nosotros no estamos haciendo absolutamente nada. Cuando alguien se casa y el propósito de él es el de la familia y él deja de cumplir el papel que le corresponde dentro de ese matrimonio, él deja de ser útil. Por lo tanto, será desechado. Así que hay compromiso y hay responsabilidades. Cuando un hijo no se hace rebelde, un hijo no entiende que tiene que cumplir el propósito que Dios ha establecido y no se comporta tal cual como le han dicho, entonces él deja de ser útil. Y aquel que se empeña en mantenerlo tal cual como eso y él no da el fruto, no produce utilidad para nada de lo que se está estableciendo en el reino, será desechado. Y nos va a doler a veces, pero hay algunos que el Señor desecha y los desecha de una manera tremenda. Porque Judas, cuando se refiere justamente a esos árboles otoñales, se está refiriendo a aquel pueblo que salió de Egipto y que estuvo en rebeldía con el Señor y que no le creyó al Señor y que hizo cualquier cantidad de cosas para molestar al Señor, para tentar al Señor. A ellos se refiere de esa manera, que son frutos otoñales, que no producen nada, que son nubes sin agua, que son personas que se apacientan a sí mismos. Ellos están por ellos mismos, ellos no están por producir y ayudar a los demás. Ellos están tan solo por satisfacer su propia necesidad. Y no entienden que el reino de Dios está determinado por el cumplimiento de cada uno de nosotros del propósito que Él nos ordenó. De lo contrario, nosotros estamos perdidos. Nosotros no sabemos ni siquiera para qué existimos, para qué estamos acá. Por eso, cuando hablo y digo de que la gente debe saber cuándo se es útil y cuándo se es un utensilio. Porque el ser útil, cuando se es útil, a veces te toca ser duro, a veces te toca decir que no, a veces te toca rectificar, a veces te toca disciplinar. Porque a veces la utilidad que va a producir el beneficio en el otro que está recibiendo tal cosa, la disciplina, consiste en la corrección fuerte que tú vas a hacer, en la disciplina que vas a imponer. Pero hay gente que a veces manipula y a veces por sus emociones y sentimientos cree que esa es la forma correcta de hacer las cosas delante de Dios. Por lo tanto, tú debes determinar algo fundamental. Saber cuándo eres útil o cuándo simple y llanamente eres un utensilio, un instrumento. Pablo dice esto de esta manera. Escribe a Timoteo y en la segunda epístola de Timoteo, capítulo 2, versículo 20, él dice: pero en una casa grande hay muchos utensilios. Unos son de oro, otros son de plata,
Otros son de madera, otros son de barro, dice él. Pero cada uno dice, y a todos ellos, los que existen allí en esa gran casa, todos ellos, Dios le ha dado un propósito. Unos son, dice él, unos son para uso honroso y otros para uso viles. Si usted lee esto, segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 20, si usted lo lee, la mayoría de las personas que leen esto entienden que el uso honroso corresponde siempre al oro y a la plata. Y que nosotros, he oído inclusive predicación de eso, dice, nosotros tenemos que procurar ser vasos de oro porque ahí está la pureza. Cuando le pone la pureza puedo entender y puedo aceptar alguna cosa, pero no puede sacar el contexto en el cual está hablando Pablo. Porque lo importante no es que seas de oro o que seas de barro, sino que seas de uso vil o que seas de uso honroso. Porque puede haber un vaso de barro que sirva para un uso honroso. Y puede haber un vaso de oro que sea para un uso vil. Con ambos vasos puedes matar a una persona. Con ambos vasos puedes darle de beber a alguien que está muriendo de sed. Así que lo que determina no es de lo que estás hecho en ese momento, sino a lo que te estás dedicando, a lo que ordenó el Señor que hicieras. Nos sorprendemos por esto, porque no son más honrosos los que tienen más dinero, y no son más viles los que menos tienen dinero. Por el contrario, allí vas a encontrar gente a veces que no tienen dinero, que son más honrados que aquellos que tienen dinero. Y hoy día en este país más rápido se puede evidenciar. Gente que se presta para cualquier otra cosa y creen que son honrados, creen que son honrosos, porque ellos tienen una posición. Pero ¿cómo obtuviste esa posición? ¿Cómo llegaste hasta allí? ¿Cómo hiciste lo que tienes? A eso se refiere el Señor. Eso indica que cuando el vaso es hecho de barro, pero el vaso está destinado o está haciendo aquello que Dios dijo que iba a hacer, entonces Él está siendo útil a la obra de Dios. No importa si es de barro o es de oro, pero está siendo útil. Y puede ser también de oro, pero vas a servir en la obra de Dios, tendrás un uso honroso. No importa. Lo importante es que seamos o hagamos lo correcto y seamos rectos en la justicia de Dios. Y en ese momento nosotros no nos secaremos. No habrá consecuencias sobre nosotros. No vendrá sobre nosotros esa maldición. Porque, ¿qué es esa maldición? Es estar fuera del propósito que Dios nos determinó, que Dios nos dio a conocer, que Dios nos permitió. ¿No lo conoces hoy todavía? Pues ve a la presencia del Señor, que te aseguro que Él te lo va a dar. Santiago dice que si alguno tiene necesidad de sabiduría, que la pida a Dios, que Él la da en abundancia y sin reproche. Pero Él dice también, pida no dudando nada en su corazón, porque si duda no vas a tener absolutamente nada. Así que la puedes pedir a Dios para que sepas si lo que estás haciendo de verdad corresponde a Dios. Y no que digas entonces tu vida ha sido de sufrimiento, ha sido solamente de estas cosas, de esto que tuve, y no te das cuenta que ese es el yo definiendo la vida que Dios te dio. Tener la vida es cumplir aquello que Dios te ordenó, que Dios te dio por propósito. Por esa razón, a veces nosotros no entendemos cómo nosotros tenemos que desempeñarnos, porque creemos que servirle a Dios es solamente venir a la iglesia, es solamente estar aquí, es barrer la iglesia, es acomodar las sillas acá. Servirle a Dios es que tu vida allá afuera se parezca a lo que Dios dijo, que tú eduques, que tú no respondas a lo que digan los demás. Servirle a Dios, ser útil a Dios, es que tú seas ejemplo para aquellos que
quieren alcanzar también la presencia de Dios, para que sepan cómo se vive en el reino, para que sepan quién es ese Dios de amor, para que sepan quién es ese Dios que está dispuesto a salvarte, para que sepan quién es ese Dios que dio su sangre para que nuestros pecados fuesen lavados y limpiados, para que sepan quién es ese Dios que puede tender la mano y hoy darte de comer, quién es ese Dios que manda a sus ángeles para que te guarden y estés seguro donde quiera que estés, que para que sepa cómo edifica Dios a aquellos que realmente le aman y le buscan. Porque cuando tú comienzas a ser ejemplo para Dios, es imposible que te quedes igual, es imposible que sigas viviendo de la misma manera. Dios te va a cambiar, el Espíritu va a venir y te va a transformar y va a abrir puertas que antes estuvieron cerradas y va a cerrar las que antes estuvieron abiertas y no debieron haberlo estado. Ese es Dios. Y de ellos, de esta gente, es que Dios demanda que les sirvan de ejemplo, que les sean útil, que cuando Él venga haya en ellos fruto. ¿Y cuál es el fruto que pide Dios? Bondad, paciencia, amor, paz, gozo. Que haya esos frutos, que tenga fe. ¿Por qué por qué Jesús hizo este ejemplo? Porque los fariseos estaban allí, los principales de la sinagoga estaban allí y estaban permitiendo que aquella gente en aquella casa de oración estuvieran vendiendo cualquier cantidad de cosas, que vendían las palomas para que hicieran los sacrificios y entonces ellos eran los dueños de las palomas y todo sacrificio tenía un costo, tenían que pagarlo, tenían que comprarlo allí mismo para que la gente no tuviera que hacer eso. Entonces le pagaban a ellos, compraban la paloma, se la entregaban a ellos y esa paloma ya no era sacrificada, sino que volvía a salir por el otro lado para que la siguieran vendiendo. Así que, ¿qué hace Jesús? Dice, mi Padre no los envió a ustedes a hacer eso que están haciendo. Mi Padre los envió a ustedes a que oraran, a que hicieran y presentaran el sacrificio ante el Dios Todopoderoso, para que el pueblo, escuche bien, para que el pueblo recibiera el perdón. Porque si usted sigue leyendo el pasaje, Él le dice a Pedro, que es el que hace el que hace la pregunta, el que le dice a Jesús que la higuera se había secado, Él le dice, tened fe en Dios. Dice, porque cualquiera que le diga a este árbol, desarráigate de aquí y tírate al mar o échate al mar, lo hará. Y si creyere en su corazón que lo que dice, lo cree, entonces tendrá todo lo que él dijere, si lo creyere en su corazón. Pero estos no estaban haciendo eso. Era una forma de decirle, de darle el ejemplo, estos se van a secar. Estos están malditos, estos no sirven. ¿Por qué? Porque no están cumpliendo lo que Dios dijo que tenían que hacer. Fuiste puesto sobre la tierra para hacer algo grande, para hacer algo poderoso. Y si eso no está ocurriendo en tu vida, pues métete con el Señor, busca esa intimidad y que te muestre, te revele cuál es el camino en el que tienes que andar y cuáles son las cosas que tienes que hacer para que sepas que eres ciertamente un instrumento útil y de honra en la casa del Señor. Porque cuando Pablo le manda o le escribe esto a Timoteo, se refiere a Himeneos y a Fileto. Dice, estos son igual tal cual como dice Judas. Estos son unos que estando en la verdad luego se desviaron y permanecen en la iglesia, que es lo que le dice. Cuídate de ellos, porque ellos están permaneciendo ahí en la iglesia, pero ellos no están haciendo lo que Dios dice. Estos son de los que dicen que ya la resurrección ocurrió y que por tanto no tiene ningún sentido que tú sigas allí o esperando a Jesús, porque eso no va a ocurrir, eso ya pasó. Y ellos se desviaron de la verdad, dice Pablo a Timoteo. Por tanto, cuídate de ellos. Cuídate de ellos. Y nosotros también tenemos que aprender a producir, a estar dando el fruto que Dios quiere que nosotros llevemos, que nosotros hagamos. ¿Qué estamos produciendo nosotros? ¿Para quién estamos siendo útiles? ¿Somos útiles en la obra? ¿Somos útiles en lo que Dios nos está ordenando? ¿Somos útiles en cumplir el propósito por el cual nos llamó? Reflexione un poco.
Porque a veces nosotros tenemos algunas funciones y propósitos establecidos donde no necesito ni siquiera tener comunión con el Señor para saber que lo tengo que hacer. Tengo la función, un hombre básicamente tiene la función, el propósito de convertirse en un padre y maestro de la familia que va a establecer. Y si él no cumple con eso, ¿qué crees tú que le va a pasar? Hay una enseñanza que tiene que dar. Cuando un padre tiene un hijo por acá, otro hijo por allá, y a ninguno educa, ¿qué función tiene? ¿El vivir con una mujer nada más? ¿O una mujer que viva con un hombre y no cumpla eso, abandonó a sus hijos o los apartó? Cuando una mujer que tiene por función convertirse primeramente en madre, le termina creyendo más al hombre con el cual vive, o se deja regir más por lo que le dice el hombre que por lo que le dice su corazón y lo que le ha dicho Dios que tiene que hacer con sus hijos, ¿qué crees que va a pasar con ellos? Y a veces nosotros nos preguntamos, oye Señor, ¿y por qué no me da resultado? Pero yo voy a la iglesia, yo oro y hago esto, pero revisa dentro de ti y veamos realmente el propósito que nosotros tenemos. ¿Se está cumpliendo tal cual eso? ¿Somos responsables nosotros con esa situación? ¿Con lo que acontece? Cuando alguien es contratado para hacer un trabajo y él deja de hacer el trabajo o comienza a hacer el trabajo de muy mala gana, no rinde en eso, ¿qué pasa normalmente con ese trabajador? ¿No lo despiden acaso del trabajo? Y cuando lo despiden dice que tiene mala suerte. Cuando lo despiden dice que el patrón es malo. Cuando lo despiden dice que ¿dónde está Dios? Y luego venimos a buscar a Dios para que nos supla, para que el Señor nos dé otro trabajo. Pero si te di uno y no supiste hacerlo, o es que usted no se acuerda de esa parábola de los talentos en Mateo 25, cuando aquella persona que viene, a la que le dan un talento, que no hace nada con el talento, lo entierra, ¿qué hace el Señor? No le dice, ¿cómo le llama? Le llama siervo inútil. Siervo inútil. Quitarlo de acá, dice. Tomarlo y echarlo fuera, donde es el lloro y el crujir de dientes. Y el talento que tiene, quíteselo a él y déselo al que más tiene. Él dejó de ser útil. Y Dios le pide a él al menos lo básico. Que cumpla con lo básico. Pudiste haber agarrado mi talento, ponerlo en el banco y devolvérmelo con mis intereses. Ni siquiera eso pudiste hacer. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo en mi vida? Que yo no estoy prestando esa utilidad para el reino. Pero nosotros a veces, es que yo no tengo comida, es que yo no estudié, es que yo no hice esto, es que yo no fui, es que no me dieron el trabajo. Cualquier cantidad de justificaciones a veces nosotros tenemos para no ser útil. Nos contratan a veces, nos dan el trabajo y fuimos allá, cuando fuimos pidiendo el trabajo, oye, mira, que no tengo, que yo lo necesito. Y después que estoy en el trabajo, tengo cualquier cantidad de excusas para no hacer el trabajo. Esa flojedad se paga. Esa flojedad es una maldición. La flojedad, la pereza es una maldición. Mi papá siempre nos contaba, lo llamamos nosotros chiste, una anécdota. Dice que había una persona que era tan floja, que solamente tenían que alimentarlo y dándole la comida en la boca. Y un día, obstinada la gente, cansada de la familia, de aquel tipo que no hacía nada. Y el tipo estaba tan conforme con su condición, porque todo el que es inútil, inutiliza a los demás y se conforma con la forma que él es. No te dejes contaminar nunca con ninguno de ellos. No te parezcas a ninguno de ellos. Y él decía mi papá, que un día lo agarraron, lo metieron en un chinchorro y agarraron una estaca y la atravesaron por las dos puntas del chinchorro y uno lo agarraba por delante y otro por detrás. Y lo llevaban y lo iban a enterrar vivo, dice mi papá. Y en el trayecto, en el transcurso de la caminata que llevaban hasta el lugar donde lo iban a enterrar, aparece alguien con unos cambures y le dice la persona, mira, aquí hay cambures. Y el que van a enterrar pregunta, ¿están pelados los cambures? Y le dice, no, entonces que siga el entierro. La flojedad es una maldición. Y así va a responder siempre la gente. Los que no están dispuestos a hacer nada, porque ellos además de eso te vampirizan, te chupan la sangre,
te chupan tu unción, te chupan el aliento, te chupan el espíritu, te quitan y te sacan todos, te aprovechan de ti. Y esto a veces pasa con las madres, con los hijos. Al no enseñarle responsabilidad a los hijos, ay, pobrecito, no, y dale esto, cómprale esto y dale lo otro y da todas estas cosas. Y no te das cuenta que estás un manganzón en lo que estás criando. Una generación de tarados se va levantando porque le vamos facilitando todas las cosas y ellos no procuran hacer nada, por lo cual pierden la utilidad, pierden esa utilidad para la cual ellos fueron establecidos y fueron hechos. Y no nos damos cuenta que somos nosotros mismos, al ser descuidados, al nosotros no vigilar, a nosotros no estar pendientes. Dice mi Biblia, ser diligente en conocer el estado de tus ovejas. Sé diligente en conocer a tus hijos. Sé diligente en conocer a tu esposo. Sé diligente en conocer a tu esposa. ¿Para qué? Para que sepas entonces cuando cambian los estados de ánimo. Es cuando sabes que le está pasando algo. Una madre que se dedica a su hijo siempre conoce el carácter y siempre conoce sus estados de ánimo. Es más, los ve apenas y sabe que tienen fiebre. Una madre que conoce a sus hijos conoce eso. Son útiles en eso. Pero cuando tú dejas de hacer eso, cuando tú dejas de conocer eso, entonces perdiste por completo la utilidad que te dice el Señor. Porque el Señor te va a conocer allí y el Señor es el único que sabe dónde tienes tú que estar y en dónde es que te va a conocer. Él sabe para lo que te estableció. Isaías 54:16 dice el Señor, yo he hecho al herrero para que saque las ascuas y de ahí mismo haga sus herramientas. Y he hecho, dice el Señor, el destruidor para que destruya. Él sabe a quién hizo aún. ¿Para qué que va a hacer lo malo? Dios lo conoce y sabe para qué lo puso allí. Si no, no le hubiese dado permiso a Satanás. Sabe para qué te puso allí. Él conoce perfectamente qué cosa es lo que tú tienes que hacer. Y por eso cuando tú estás allí, Él te va a entender, Él te va a conocer, Él te va a amar. Dios sabe, Dios conoce perfectamente. Por eso, aún lea su Biblia y detállelo para que vea lo que dice allí del herrero, que el herrero lo hace él agrega las ascuas, es decir, lo caliente, y con eso allí el mismo herrero hace sus herramientas. Pero también estableció al que va a destruir para el día de la destrucción. También lo puso allí. Así que Dios no se le escapa nada. Dios sabe cuando tú estás haciendo lo que realmente Él te mandó a hacer. Dios lo conoce muy bien. Tú no puedes, ninguno de nosotros podemos engañar al Señor. Lucas 24:12 dice lo siguiente. ¿Quién es el siervo bueno, que conociendo la voluntad del Señor, no se preparó para que cuando viniese el dueño de la viña, su señor, le encontrara haciendo conforme le mandó? Si no le consigue, dice, si no es hallado haciendo lo que se le ordenó, lo que sabe que tiene que hacer, dice allí en mi Biblia, recibirá muchos azotes. Ahora, ¿es preciso que tú recibas azotes para saber lo que tienes que hacer? No lo creo. No lo creo. ¿Y cómo son los azotes cuando nosotros no sabemos lo que estamos haciendo? Ahí es donde tienes la queja. Ahí es donde tienes de repente que te pasan los chascos que te lleva. Ahí es donde el negocio que intentas no prospera. Ahí es donde lo que estás haciendo, el trabajo que haces parece que no da los resultados. Ahí es donde te encuentras con una pareja que lejos de amarte lo que te caes a palo. Ahí es donde conoces muchas cosas o inclusive con tus hijos que llevan ciertas conductas que tú no entiendes por qué las tienen. Porque tú esperas que ellos se comporten de otra manera, pero no te das cuenta que fue que tú dejaste de ser útil. No te das cuenta que tú no estás cumpliendo ese propósito para el cual te llamó el Señor. Por eso lleva los azotes.
O sea, no creas que es que te van a agarrar con un látigo. Estás llevando los azotes. La gente que está a tu alrededor te desecha, te burla, se aprovecha, se hace cualquier cantidad de cosas. Aún los que nos aman o los que nos dicen a nosotros que nos aman, terminan como gente que nos hace daño. Porque nosotros no terminamos de entender que es que no estamos en la voluntad de Dios y que no estamos haciendo las cosas correctas. Mas se nos dice constantemente: no sigas haciendo tal cosa, enderézate, ven para acá, haz esto, no te metas en este lío, no sigas haciéndolo de esta manera. Pero no sé, hay algo en nosotros que no se resiste y que nos lleva, y que como adictos a hacer lo malo o a hacer lo incorrecto, a lo contrario de Dios, adictos a la rebeldía, llamaría yo, vamos como autómatas haciendo aquello que Dios no nos mandó a hacer. Y aunque nos hace daño, parece que nos gusta. Porque hasta donde yo sé, el drogadicto sabe que la droga le hace daño. El alcohólico sabe que el alcohol lo puede matar. El que fuma sabe que el cigarrillo lo puede matar. Sin embargo, sigue fumando. Sigue consumiendo alcohol, droga o cualquier otra cosa. Sigue haciendo lo contrario. ¿Y qué crees tú que va a pasar con esa persona? Por eso pedimos: Señor, el trabajo, Señor, bendice. Y el Señor atiende peticiones que sus hijos que le creen hacen por esas personas y reciben. Pero cuando no entienden que tienen que ser útiles para el Señor, pronto perderán la bendición. ¿Cuánto dura una bendición que te da el Señor en tus manos? Saca tu cuenta por allí. Y allí te darás cuenta si de verdad estás haciendo lo correcto. Cada vez que emprendes algo, cada vez que comienzas algo, cada vez que crees que estás en lo correcto y dejas de hacerlo, como Dios dijo, ¿cuánto tiempo dura eso? Por esa razón nosotros vivimos dando tumbos y terminamos siendo ciertamente como muertos que están muertos 2 veces, dice Judas. ¿Por qué dice que están muertos 2 veces? Porque ya tienen segura la primera muerte espiritual. La tienen segura. Y de la natural no te salva nadie. Porque hasta donde yo sé, todos han muerto. La que tú no tienes o la que puedes evitar es la espiritual. Pero si la espiritual es la que ya tienes segura porque no estás cumpliendo el propósito, ¿qué crees que va a pasar? Entonces tienes la segunda muerte ya prácticamente lista. Al no cumplir el propósito. Entonces tenemos que saber nosotros a dónde vamos, qué cosa es lo que estamos haciendo. Jesús dijo en Mateo 7:12, comienza él diciendo allí lo siguiente: por su fruto los conoceréis. Y él hablaba justamente de aquella gente que venía con falsedad, de los maestros que se levantaban engañando, enseñando cosas que no eran las correctas. Porque este tipo de cosas de las cuales nosotros estamos hablando no se escuchan constantemente en las iglesias. Preferimos a veces seguirle diciendo a la gente, a los que asisten: vas a tener victoria, vas a ser prosperado, vas a ser sanado. Mentira, tú no vas a hacer eso. No te va a pasar eso, no te va a ocurrir eso. Y no te va a ocurrir simple y llanamente porque Dios hace un rato largo te dejó y se apartó. Como Sansón. Sansón fue llamado con un propósito. Tenía un poder que nadie tenía. Fuerza incalculable. Podía agarrar, como en efecto lo hacía, con una quijada de un burro, matar a mil filisteos. Y sin embargo, fue rebelde a lo que Dios le llamó, porque su idea, la intención, el propósito para el cual se lee desde que le hacen saber a la esposa de Manoa que va a quedar embarazada, que él va a ser el salvador de Israel. Y lo menos que pensó él, o lo menos que se ocupó él, es tratar de salvar o de cumplir aquel propósito que era salvar a Israel. No lo hizo, sino que se vanaglorió en aquel poder que tenía y lo usó para otras cosas. Hasta que un día, dice mi Biblia, que no sabía que el Espíritu se había apartado de él, y entonces se le acabaron todas las fuerzas porque creía que la fuerza era de él. La fuerza se la daba el Señor. Mientras tú estás cumpliendo el propósito, tienes todo el poder de Dios a tu disposición. Porque el poder de Dios, la presencia de Dios, el Espíritu de Dios es para hacer aquello que Él te dijo que ibas a hacer. Yo suelo decir que tú tienes unción, o que los que dicen tener unción
No tienen unción para ser alguien. Tienen unción para hacer algo. Y ese algo es el propósito que Dios le ha dado. Por esa razón vemos a nosotros a Sansón desechado por completo del Señor. Y termina por allá como un esclavo, como un payaso, como un entretenimiento que tenían los filisteos, porque además de eso estaba ciego y sin nada. Al final Dios le permite resarcirse ahí un poco, pero no es sino porque hay propósito de Dios en acabar con aquella gente. Pero perdió todo. Y así a veces nosotros no entendemos. Entonces dijo Jesús ahí en Mateo 7, por su fruto los conoceréis. No sea, hablando de esos falsos profetas. Dice esto, dice Jesús, no se tienen uvas de los espinos y no se tienen higos de los abrojos. Un mal árbol no puede dar un buen fruto y un buen árbol no puede dar un fruto malo. Así que por su fruto los conoceréis. Cuando quieres conocer a alguien, quieres saber si él está siendo útil, vele los frutos. Y básicamente el que está dando esos frutos debe ser conocido es por el Señor, no tanto por las demás personas, sino por el Señor. Así que por su fruto los conoceréis. Él habla claro porque lo que lleva por dentro la persona, de eso va a hablar y eso es lo que va a hacer. La persona hace lo que cree. Pero si como los fariseos que te mandaron a ti a hacer alguna cosa, dejaste de hacerlo para hacerlo como tú crees y no le das el perdón y no procuras la salvación de todos los demás, que fue lo que te mandó el Señor o a los que lo había mandado a él allí, entonces nadie más comerá un fruto de ti. Y puedes decir, pero yo estoy ayudando a fulano porque él necesita. Yo no te mandé a ti a eso. No te mandé a que le dieras comida a esa gente. No te mandé a que lo hicieras de esta manera. Yo te mandé fue a hacer tal cosa. Que cuando yo venga y te busque a ti, te haya haciendo lo que yo dije que tú tenías que hacer. Nos procuramos nosotros la comida, el alimento, el sustento. Y no nos damos cuenta que nosotros debemos cumplir con el propósito de Dios primeramente antes de que cualquier otra cosa. El Señor dice lo siguiente para que nosotros entendamos. En Juan 4, cuando Él se encuentra con la mujer samaritana, los discípulos de Jesús van a buscar algo de comer. Y cuando ellos regresan, Juan 4, 32 al 36, allí dice lo siguiente. Dice que cuando ellos regresaron, le fueron a dar comida a Jesús. Y Jesús dijo, yo tengo una comida que comer que ustedes no conocen. Y ellos dijeron entonces, oye, se maravillaron y dijeron, ¿sería que alguien vino y le ofreció comida? Y Jesús respondió esto, mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Por eso cuando busca higos, porque tenía hambre, su voluntad, que es la de hacer o su comida, es hacer que la voluntad del Padre se cumpla, que fue el que lo envió. Lo que Jesús está diciendo en ese momento, esta gente no tienen y no pueden darme la comida porque no están haciendo la voluntad del Padre. Yo estoy acá. Y aunque ustedes me quieren dar de comer, no quiere decir que yo no voy a comer, pero es prioritario, es necesario que yo haga la voluntad del Padre. Esta es la voluntad del Padre, que todo el que me vea a mí crea en Él, que crea en mí, por tanto crea en Él y se salve. Mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Y le dice entonces a sus discípulos, vosotros decís, aún faltan 4 meses para la siega, pero yo os digo, he aquí que los campos están blancos y listos para la cosecha. Porque alguno va a decir, no era tiempo de trigo, pero Él te está diciendo que cuando tú estás haciendo la voluntad del Padre, no depende del tiempo que tú conoces, del clima.
Depende de la voluntad del Padre. Y cuando se está en la voluntad del Padre, todo el tiempo se tiene fruto. Aleluya. Cuando alguien está haciendo lo que el Padre le mandó hacer, no le falta. Cuando alguien conoce esa voluntad del Padre, no falla. Si alguien se levanta contra él, como lo dice en Isaías 54:15, si alguien se levanta contra ti, lo hará sin mí y delante de ti caerá. Ningún arma forjada contra ti prosperará. Ninguna. Más, condenarás en juicio a todo aquel que se levante contra ti, porque esta es la bendición de los hijos de Jehová y la salvación de Jehová vendrá. Cuando alguien sabe que está haciendo el propósito de Dios, siempre tiene frutos. Siempre, no importa la temporada, no importa lo que está ocurriendo, no importa lo que está pasando, siempre tendrá fruto, siempre tocará la puerta y se le abrirá, siempre llamará y entonces él hallará, buscará y hallará. No sé si me está entendiendo lo que ocurre, pero no pierda la capacidad de ser útil. No sea un árbol otoñal, no sea de estos que se visten por fuera, porque eran los fariseos de esa manera, bien vestidos por fuera, bien acomodados, pero por dentro no era sino una cueva de ladrones. Se robaban a sí mismos, robaban a Dios. ¿Y será que eso es producto para Dios? ¿Será que eso es producto para el reino? ¿Será que puedes hacer algo con eso? Por eso Jesús dice, vosotros decís, aún faltan 4 meses para la siega, pero yo digo que el que hace la voluntad del Padre, él va y cosecha. Es más adelante dice que él los ha mandado a cosechar lo que ellos no sembraron. Y esto es lo que hace el Señor. Tú haces, viene alguien y te ayuda, viene alguien y abre la puerta, viene alguien y te da de comer, viene alguien y tiende una mano, viene alguien y hace algo, porque cuando eres útil, Dios no pierde ese canal de bendición. Dios siempre va a estar allí para que alguien venga y te sustente, como Elías le fue llevada entonces por los cuervos comida, carne y pan. Así mismo, cuando tienes hambre, alguien va a aparecer. Cuando hay la necesidad, alguien va a aparecer, pero tienes que mantenerte útil para el Señor, útil para el reino. No un árbol otoñal, que lo van a buscar y no tiene ningún fruto. Tú no dependes del clima, tú dependes de Dios. Porque la obra que te ha ordenado hacer, grande es. Y esa se reproduce en todo momento. Por eso comencé diciendo que aún en lo malo damos frutos para el Señor. En lo que a la gente le parece malo, damos frutos para el Señor. Saúl fue el primer rey escogido para Israel. Y Dios estaba con él. Samuel le dijo, cuando venga el Espíritu sobre ti, entonces echa mano de todo. Haced lo que os vengáis. Lo que os vengáis en ese momento, lo que quieras hacer, hazlo. Porque el Espíritu de Dios estará contigo, le dijo. ¿Y para qué usó eso? Para desobedecer a Dios. Quiso hacer las cosas como él dijo. Entonces, lo que tiene que entender en esto con Saúl es que entonces él quería el premio para él y la gloria, o la gloria la quería para él, y para Dios no. Y cuando nosotros hacemos eso, entonces estamos fuera de la voluntad de Dios. ¿Qué hizo Dios? Lo desechó. Y le dijo a Samuel, ve a casa de Isaí, porque de los hijos de él me he hecho de un nuevo rey. Uno que tiene un corazón noble, que está dispuesto a obedecer. Y cometió errores. Eso no quiere decir que nosotros no cometamos errores. Cuando estamos en el propósito, todos nuestros errores son corregidos rápidamente. Todos nuestros errores son vistos rápidamente por el Señor. Y pronto tienen una salida, pronto tienen una solución. Pronto vamos adelante, pronto salimos. Así que si estamos preparados para hacer las grandes cosas, como Dios nos dijo, vamos a estar dando fruto todo el tiempo obedeciendo. Aunque te parezca extraño, aunque te parezca malo, aunque tu parecer no creas que esté correcto. Si Dios está al mando, si Dios es el que va al frente, no fallarás, no te faltará nada, porque su mano estará allí guardada. Los enemigos no se podrán acercar a ti. Y donde quiera que pusieres la mano, de verdad, todo
todo lo que emprendiere será prosperado. Esto es lo que dijo el Señor, que cuando emprendiéramos todo aquello que emprendiéramos será prosperado, porque ese árbol va a estar plantado a las corrientes de las aguas, a las corrientes del río. Él dará su fruto a tiempo y su hoja no va a caer. Eso es lo que hacemos cuando nosotros meditamos en el Señor, cuando nosotros nos deleitamos en su obra, cuando nosotros nos deleitamos en sus mandamientos, en su ley, y nosotros no nos apartamos de ella. Entonces somos verdaderamente árboles que tienen fruto todos los 12 meses del año. En el nombre de Jesús, así vamos a hacer, así se va a levantar la iglesia y así va a cambiar este país por siempre y para siempre. Ruego al Señor para que todos nosotros entendamos lo que debemos hacer, siendo útiles en la obra, siendo útiles en lo que tenemos que hacer. Si aliento le queda a usted, pídale al Señor para que sea Él bendiciendo, para que sea Él entonces obrando en nosotros. Dios Todopoderoso, yo te bendigo hoy y yo te doy gracias porque quieres instrumentos, Señor, útiles en tu obra, en tu iglesia, en todo lugar, en las casas, en los hogares, que todos los que escuchan esta palabra puedan ser edificados, ellos sean transformadores, primeramente de su vida, luego de los que están a su alrededor, en su entorno, en su familia, en su hogar, en su casa. Y de allí, Señor, se irán expandiendo en toda la barriada, en todo el lugar donde ellos habitan. Recibirán pues ellos la bendición tuya y la unción que viene de lo alto, el Espíritu Santo conforme bajó sobre Jesús y pudo cumplir su ministerio a plenitud. Así yo te pido hoy, Señor, que el Santo Espíritu caiga sobre todos los que escuchan esta predicación, sobre todos los que se congregan en esta tu iglesia, y que abramos los ojos a todos los que habitan en este país, a fin de que podamos cumplir nosotros todo el propósito que tú has determinado. Estoy seguro, Señor, de que en todo esto veremos adversidades. Se levantarán algunos contra nosotros, pero si estamos en plenitud de conocimiento de que este es tu propósito, nadie ni nada podrá impedir que nosotros sigamos adelante. No nos preocupemos por lo que viene, porque siempre estará el fruto disponible, siempre estará tu mano para sustentarnos, siempre estará tu espada para guardarnos de nuestros enemigos. Tú has prometido, Señor, que nos llevarás hasta el final, que no nos detengamos, que creamos que si algunos días estamos inclusive en la cárcel, el enemigo no nos va a meter miedo con eso. Por el contrario, sabemos que si nos mantenemos fiel, tendremos la corona de vida, Señor. En el nombre de Jesús, yo te bendigo, yo te doy las gracias, yo te doy la gloria y yo te doy la adoración. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios les guarde, Dios les bendiga.